Tengo muy cercano, fresco, el recuerdo, los últimos años de la Facultad de Medicina, que mis compañeros el lunes me decían, che, qué bueno el gallego ese que ha puesto tu viejo en la radio. Así que tuve que ponerme a escuchar. ¿Y quién era el gallego? Hola, José María Forte, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal doctor? Bueno, primero habría que aclarar que no sos gallego. No, No. no soy gallego. Nací en Madrid y además la parte gallega es la más argentina de mi familia, así que no soy gallego, nací en Madrid por parte paterna más italiano que español y por parte materna sí hay mi abuelo, que además tengo alguna anécdota de familiares en Galicia Sí, que una vez me dijeron que mi abuelo se había ido más lejos que otro familiar, porque el otro familiar se había venido a Buenos Aires y les escribía, y mi abuelo se había ido a Madrid y no les escribía porque, claro, Madrid estaba más lejos que Buenos Aires. claro. Nosotros tenemos el equivocado concepto que los gallegos son medios eh, sonsos, absurdos, medios flojos de carácter, y tengo entendido que es todo lo contrario. Sí, es todo lo contrario. Además, uno juzga por estereotipos que Ajá, se basan en realidades que no se corresponden con la verdad. Por ejemplo, para un español medio, los argentinos son los porteños, pero además los porteños con el acento que sea más cerrado posible, claro. eso se identifica con un porteño. Entonces, por ejemplo, hace poquito a mi padre bueno, tuvo un golpe de calor, unas dificultades, se pasó por el hospital y el médico que le atendía es tucumano. Sí. Y mi padre le cazó al vuelo el acento y el hombre se sorprendió de que un señor de 92 años se hubiese dado cuenta de su acento argentino cuando no es porteño. Y además era un acento muy suave porque lleva muchos años trabajando en España este doctor. Sí. Pero mi padre dijo, no, pero sí, claro que eres argentino, es muy fácil de reconocer. Y él decía, bueno, pues mis pacientes normalmente no tienen ni idea de dónde soy. Pero claro, acento porteño es argentino, acento del interior no. Eh, Vos sabés que el programa se llama Sucesos en Contexto Sí, y tiene como un pretendido interés de poner en la cuestión qué pasaba en el momento que el protagonista llegaba al mundo, o si es un suceso, como el Cordobazo, la caída del muro de Berlín, contar qué sucedía en el mundo. ¿Y qué sucedía en España cuando nacía el pequeño José María Forte? había una dictadura que llevaba unos cuantos años ya gobernando el país, desde 1939, cuando acabó la guerra civil. Había habido una posguerra durísima, una emigración y un exilio que se corresponde con la situación de pobreza que dejó la guerra civil. Ya en el 61, esa situación de aislamiento, de autarquía, empezaba a desaparecer, ya Estados Unidos empezaba a dar apoyo al régimen de Franco, más que al régimen de Franco, al país, ¿Mm? y también los europeos iban descubriendo que España era un país con unas playas estupendas, con Claro, unos precios accesibles, con una población muy amable. La verdad es que mi infancia se desarrolló en un país amable. claro. Amable sobre todo para el que venía de fuera y luego se marchaba. Porque yo, por ejemplo, soy zurdo y en el colegio había un padre Rafael que se ve que no le gustaba que los chicos escribiéramos con la zurda y me pegaba unos regletazos de primera división, así que escribo con la derecha. Pero en general la infancia fue buena. España en los años 60 creció económicamente mucho y cuando Franco fallece en el 75, que yo ya tenía 14 años, pues la verdad es que el contexto era bastante favorable. Aunque siempre he tenido en la idea de que los parientes ricos eran los que vivían aquí
y los parientes pobres pues éramos los que vivíamos en España. Y el niño José María o el adolescente soñaba con ser una estrella del deporte, de la música, de la No, literatura. no, yo creo que mi única vocación, para bien o para mal, ha sido la de escribir, la Ajá. de trabajar en los medios de comunicación. A los 17 años publiqué lo primero, que fue el primer aniversario de la muerte de Charlotte. Ese fue lo primero que yo vi publicado, fue Ajá. un recordatorio del primer aniversario de la muerte de Charles Chaplin. Esto fue en diciembre del 78. Así que la convicción debía de ser muy profunda porque aquí sigo. Claro. 45, 46 años después, sigo haciendo básicamente lo mismo, que es enterarme de algo y contarlo, comunicarlo. ¿Contaste con el apoyo de tus viejos Sí, cuando dijiste quiero ser periodista, quiero ser escritor? sí, sí. En mi familia ya había algún caso, algún tío y un primo, en fin, en la familia tenía soporte. La que más me apoyó, pero además de una manera muy particular, fue mi abuela Plácida Emilia, que me dijo: la radio, amo la radio, qué bien tener un nieto trabajando en la radio, pero te voy a decir una cosa, me gusta la radio menos cuando habláis. No, no. ¿Se puede reiterar ese dicho de la abuela? Sí, sí, me gusta la radio. La radio es maravillosa. Le Sí, acompañaba cuando planchaba, con la radionovela y todo. claro, Pero una cosa era la radionovela, luego las músicas, los concursos, y otra cosa era lo que ella consideraba los informativos, que claro. es cuando habláis. La radio Le hablada. molesta, ¿no? Le molestaba a mi abuela. Yo decía, pues abuela, lo siento mucho, pero yo he entrado en la radio para hablar. Así que Por si así sigo. alguien recién se suma a la sintonía, estamos con José María El Chema Forte, de quien conozco mucho, con quien disfruto una serena y amorosa amistad que hemos legado los dos, pero voy a preguntar como el público, que le gustaría saber, por ejemplo, ¿cómo llegás a la radio en Argentina? ¿Cuál es cuál es el vínculo? ¿Quiénes gestionaron tu llegada en aquel momento para que comenzaras a construir el espacio y el hombre que sos hoy? Primero, mi vinculación con Argentina ha sido de siempre y además la casualidad ha querido que mi compañero de pupitre en el instituto fuese Ricardo Moyano, hijo de Eduardo Moyano, el escritor. Así, O sea que mi adolescencia la pasé con Ricardo, que ahora vive en Estambul, es profesor del conservatorio, es un guitarrista extraordinario. Y siempre he tenido amigos argentinos a mi alrededor y una parte de mi vida ha estado siempre vinculada a este país. Entonces, cuando entré a trabajar en la radio en el año 80, o casualidad, entró en Radio Intercontinental, cuyo propietario era el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer. Hay una fotografía de Franco con Adolf Hitler en Hendaya, antes de la Segunda Guerra Mundial, y la persona que está al medio, que es el que hizo de traductor, es Ramón Serrano Suñer. wow, qué testimonio. Ese señor tenía una radio y esa radio se llamaba Radio Intercontinental y ahí entré yo. El director de Radio Intercontinental, Alberto Domper, era argentino, el jefe de deportes, Enrique Rodríguez Añez, era argentino, el relator de fútbol, Héctor del Mar, era argentino y la persona que coordinaba la redacción era Rafael Pascual, cordobés. Oh, el Rafa Pascual. Entonces, mi formación radiofónica es absolutamente argentina. Yo soy un bicho raro porque aprendí todo a la Argentina. Estamos hablando del año 80. En el 81 decido o me deciden que tengo que hacer deportes, porque yo había empezado en informativos y en deportes, era muy chico y entonces mejor deportes. En el 82, Televisión Española inaugura su centro emisor, lo que se conoce en Madrid como el Pirulí, la torre grande que hay en la calle O'Donnell, y en esos estudios convergen todos los periodistas del mundo que llegan al Mundial
del 82, a la Claro. Copa del Mundo del 82. España 82. España 82. Yo trabajo ahí, contratado no solo por la radio, en donde trabajo normalmente, sino que también doy asistencia a periodistas de todo el mundo. Y ahí conozco periodistas brasileños, chilenos, uruguayos, hondureños y fundamentalmente a dos, que se llamaban Víctor Brizuela y Jorge Neder. Víctor Brizuela nos deslumbró en serio, y con Rafa Pascual, que habían trabajado juntos antes de que Rafa se fuese a vivir a España, tuve la posibilidad de escuchar larguísimas conversaciones sobre la radio, el fútbol, Córdoba, los hijos, la política, las Islas Malvinas. Ajá. Rafa tenía una opinión, tu padre tenía otra. Ese debate a mí me enriquecía cada día. Y por otro lado, Jorge Neder, otro maestro del periodismo para ese chiquillo que estaba en la radio, Jorge me alentaba a relatar fútbol. Eso te va a permitir viajar por el mundo, eso te va a permitir vivir mejor, me alentó a eso. Claro. Entonces, ¿cómo aprendí a relatar? Aprendí a relatar con las famosas cintas de cassette que se rebobinaban con una virome, con los relatos del Colorado Marchini, con los comentarios de Brizuela. Ajá. Y todo ese grupo, Rubén Torri, en fin, que fueron mis maestros, algunos sin saberlo. Claro. Año 83, gana Raúl Alfonsín, se acaba la dictadura, una buena cantidad de mis amigos cordobeses se vuelven, sindicalistas, músicos, escritores, claro, trabajadores, abogados, se vuelven a Córdoba y Jorge Neder se incorpora al equipo de Raúl Alfonsín, sí, señor, que llega a Madrid, y Jorge me dice, es el momento de que viajes. Así que me compré un pasaje hasta Río de Janeiro, porque era a donde me llegaba la plata, pero yo tenía amigos en Río, en Porto Alegre, en Montevideo, podía ir de casa en casa, y lo hice yendo en colectivo. Para que se hagan una idea, el trayecto Río de Janeiro-Porto Alegre fueron 28 horas de colectivo. Claro. Pero así llegué a Argentina, de colectivo en colectivo, y en Colonia el Aliscafo, que ya no existe esa posibilidad. Y de ahí a Córdoba. Y cuando llegué a Córdoba, yo dije, aquí quiero estar. Porque conocí a un montón de personas, entre en la vida de la familia Brizuela, entre en la vida de la familia Neder. Nilo Neder me enseñó muchísimo, claro. Víctor Brizuela me enseñó muchísimo, Daniel Salzano me enseñó muchísimo. La lista es variada, amplia. Y a partir de ahí empecé a salir desde España con Víctor Brizuela en LB2. Sí. Y cuando LB2 decide convertirse en una radio secundaria, Víctor Brizuela da el salto a LB3, que había decidido ser una radio un poquito más importante. Sí, sí. Y en ese paquete de compañeros, pues iba un gallego. Les vamos a contar a las generaciones más nobles que ahora disponemos del celular para saber el minuto a minuto del fútbol en cualquier lugar del planeta, pero en estos años que describe Chema, los primeros 80s, la importancia de tener un corresponsal en Europa, especialmente en España, donde jugaban muchos argentinos, y que saliera a las 2 de la tarde, a las 14, cuando Brizuela arrancaba su programa, con los resultados y los goles, y de tanto en tanto metías algún recorte de audio. No, bueno, yo recuerdo en el Vicente Calderón un partido Atlético de Madrid-Tenerife. Y había un sistema que creo que lo habías implementado tú, que era llamando a un número, te salía una telefonista en Buenos Aires y entonces le pedías a la telefonista de Buenos Aires que hiciese la llamada a Córdoba, se pagaba en Córdoba, claro. Demoraba, pero se podía hacer. Llamada por cobrar. Y entonces que te garantizaba de que tuvieras contacto con la persona. Y que además se pudiera hacer. La cuestión está en que
todo ese operativo, desde una cabina de teléfonos que había en la sala de prensa, lo presenció Óscar de Erticia, que en ese momento era la bandera del equipo. Y han pasado los años y sigue siendo una estrella, sobre todo en Tenerife y en Cádiz. En Tenerife, sí. Y entonces él abría los ojos como diciendo, ¿qué está haciendo este ciudadano para hablar con Córdoba? Y creo que a partir de ahí él también lo hacía con su familia, ¿no? Quiero decir, hay tantas diferencias de lo que era trabajar. Igual tu padre me decía, mándanos unas fotos. Bueno, mándanos unas fotos era sacar las fotos, ir al aeropuerto con los rollos, Sí, sí, convencer a alguien para que tomara esos de la tripulación o del pasaje. O del pasaje, sí. Y luego ir al aeropuerto de Córdoba para que te dieran esas fotos porque tu padre, Claro. o tu padre o vos, ¿no?, las ibais a usar para lo que fuere. Bueno, ahora, claro, está el celular, pero no siempre ha sido así. Y trabajar como trabajábamos antes también nos ayudaba a mantener el intelecto más activo de lo que creo que se mantiene ahora. Porque ahora le preguntas a cualquier periodista, a cualquier persona, ¿cuántos números de teléfono te sabes de memoria? Oh, pocos, muy pocos. La familia. Hay muchos que ninguno. Y antes teníamos los teléfonos en la cabeza. El del técnico, el del jugador, el de prensa. Había que ir a los entrenamientos y a las prácticas para estar ahí. Y éramos amigos de los jugadores. Se llegaba a ser amigo porque te veías todo el tiempo. Incluso cuando estabas fuera, viajabas en el colectivo del equipo. Sí, sí. Yo me acuerdo en Sabadell, un Sabadell Atlético de Madrid, era Vicente Calderón, el presidente del Atlético de Madrid, y Juan Carlos Arteche, que era el capitán del equipo. A la salida se estaba fumando un pucho, escondido en una esquina del colectivo. Ajá. Y me da el pucho a mí porque venía el presidente del equipo, y cuando llega Vicente Calderón me dice, devuélvele el cigarro si tú no fumas. Esa amistad, esa amistad que tenía tu padre con Maradona, había más piel. Las redes la han matado. Claro. José, como nombrabas en la mudanza a LB3, ahí vas junto al equipo de Víctor, y como que se da un boom cuando comenzás a salir con Mario, con Ronnie, con Miguel, y ya te encargan coberturas más importantes. ¿Eso cómo le cae a tu nueva familia? Me refiero a tu mujer, a tus hijos, de que te acordobesaras tan brutalmente. Bueno, yo ya estaba así, porque digamos que mis hijos llegaron a finales de los 90, entonces ya llevábamos una larga temporada haciendo estas cosas, y era consustancial a la vida familiar, las llamadas de Mario, las de Ronnie, luego entrar en deportes. Bien es cierto que, por ejemplo, vine a hacer un operativo verano en el 99 y le dije a Mario que al año siguiente no podía venir porque no podía ser que mis hijos se quedaran sin su padre en Reyes, porque pasábamos Nochebuena y Navidad, pero Reyes yo ya no estaba. Claro. Y que no podíamos hacerlo. Entonces Mario encontró una solución a lo Mario Pereira, que fue enviarnos 4 pasajes. Entonces venía a hacer el operativo verano y mis hijos venían de vacaciones. O sea, para ellos era normal pasar las Navidades en Argentina, pero claro, a costa de LB3. Claro. Aunque yo tuviera que hacer las coberturas, pues luego por las noches estábamos juntos, íbamos al río, en fin. Sí. Son vivencias que mis hijos han tenido, y de hecho Alberto, cuando llegó a la universidad, quería estudiar su carrera aquí en Córdoba, ¿no? Córdoba. Fue toda una lucha para que no viniera, porque claro, para él Córdoba era vacaciones, y claro, le decíamos, a ver, Alberto, una cosa es Córdoba de vacaciones y otra cosa es Córdoba para estudiar. En realidad, la negativa fue porque Ana estaba convencida de que si venía aquí se la iba a pasar en joda, así que sin control. Y esa fue la razón principal. No había más inconveniente, porque aquí sabíamos que iba a estar
muy contenido por, bueno, pues por todos Claro. nuestros amigos. Che, Chema, y haces un crecimiento exponencial. Les cuento que caminas 100 metros con el Chema y te tenés que parar 90 porque la gente lo quiere saludar, quiere sacarse una foto y él accede a todo eso. En Madrid es igual. No, no. A ver, afortunadamente esto se va normalizando. Ha habido épocas un poco más complicadas cuando salía seguido con Miguel, luego Mario, luego Ronnie, luego Víctor. Esos años sí que fueron una explosión porque Sí, la radio tenía unos niveles de audiencia que ahora mismo pues son imposibles de mantener. Ni esta ni ninguna radio puede mantener tanto tiempo claro. esos niveles de audiencia. En España trabajo en una radio pública, entonces la radio pública te paga convenientemente las relaciones de empresa que es el Estado funcionario. Estoy muy feliz de haber trabajado más de 40 años en Radio Nacional de España y estoy muy agradecido, pero este trato familiar y que el reconocimiento de la gente será más en Argentina. Incluso hubo una época que en Buenos Aires también pasaba. Claro. Ocurría que te subías a un taxi y abría la boca y el taxista rápido sabía quién Sí, eras. sí. Bueno, eso se ha ido, digamos, también difuminando y no persigo, de verdad, no persigo que nadie piense que yo no le voy a dar un autógrafo, no me voy a tomar una foto. Si somos normales, nosotros somos trabajadores de la comunicación, estamos en la vida de muchas personas, he acompañado durante muchos años a profesionales actuales que cuando eran pequeños iban al colegio y Claro, claro, claro. escuchaban las crónicas, pero no tiene más valor que el haber acompañado a esta ciudad en los últimos 30 y muchos años. Enseguida vamos a estar hablando de el nuevo libro de El Chema, Nada Urge, que lo estuve espiando y está realmente fantástico. Eh, Agradecerle públicamente a él que escribió el prólogo y algunas páginas de el Se ve venir el gol, que va por su tercera edición. Y para irnos al primer corte, ¿tenés alguna anécdota de estos años de trabajo, viajes, entrevistas? ¿Cuántas horas de programa podemos ocupar? Sí, millones de anécdotas. Cuando uno viaja siempre pasan cosas, Sí. pero vamos a quedarnos con una porque tiene un toque muy especial, nada menos que de la reina de España. La reina de España, Su Majestad. la reina Sofía, la reina emérita, porque la reina actual es Leticia, Claro. pero en ese momento era Su Majestad. Discúlpame, ¿tan jodido era el rey Juan Carlos, el mayor? En ese momento no lo sabíamos, pero se ve que no cumplía con con todos los objetivos y los cometidos que la institución demanda. Claro. La reina Sofía, sin embargo, es muy querida porque siempre ha sido muy rígida, muy profesional, muy empática. Siempre ha cumplido con su deber de reina. Ujú. Y dentro del deber de reina, porque el rey Juan Carlos delegaba en ella, siempre era la máxima representación del Estado español en los Juegos Olímpicos. Correcto. Durante muchos Juegos Olímpicos la reina participaba en las ceremonias de entrega de premios, iba a visitar Sí, a sí. los deportistas españoles, visitaba el Centro Internacional de Prensa para saludar a los Claro. periodistas españoles. Incluso su hijo fue deportista olímpico. Sí, y el rey Juan Carlos también. Ah, O mira. sea, ha habido varios miembros de la Casa Real ¿En qué deporte se destaca? en vela, ¿En? en vela, en vela. La cuestión está en que llegamos al año 2004, Ajá. Juegos Olímpicos de Atenas. Oh, en Atenas. Argentina era un desastre en casi todo, afortunadamente las leonas no, pero hete aquí que llega el gran día en donde la República Argentina es finalista en básquet y en fútbol. Sí, señor. Un super día del deporte argentino. Un sábado. Tremendo.
Y ahí que llega el señor Víctor Brizuela, enviado especial a la capital griega, donde estaba Jorge Parodi desde el principio de los Juegos, que Claro, había ido claro. cubriendo todos los Juegos, pero para el gran día llega Víctor Brizuela. Víctor Brizuela a la mañana va a hacer la transmisión al Centro Internacional de Prensa, en donde Radio Nacional de España, con las buenas relaciones que siempre ha tenido con Víctor Brizuela y con los medios de comunicación donde él ha estado, primero el EB2 y luego el EB3, le ofrece la posibilidad de esa transmisión hacerla desde el estudio, digamos, auxiliar de Radio Nacional. Claro. Parodi en cancha. Parodi en la cancha, Víctor Brizuela comentando desde el Centro Internacional de Prensa de Atenas. Hete aquí que de repente y sin aviso aparece la reina Sofía, que pregunta quién es ese señor que tiene acento argentino. Y entonces le explicamos, mire, majestad, señora, es Víctor Brizuela. Y entonces le dice la reina al técnico, ¿lo puedo escuchar más alto? Y el técnico le dice, sí señora, apretando ese botón. Y entonces hay que ver a la reina Sofía diciendo, a ver. Y dejó sin retorno a tu padre, claro. Pero ahí estuvo escuchando la transmisión del partido. ¿El gol de Di María? Bueno, no era exactamente el gol, pero era la jugada en Claro. donde Argentina ganó la medalla de oro. Gana el oro. Así que cuando acabó la transmisión y le contamos a tu padre, mira, Víctor, esa señora con Sí, el pelo rubio que lo dejó. que te ha dejado y que ha estado toqueteando en la mesa, pues era la reina Sofía. Tengo muchísimas anécdotas, pero esta creo que es la que es la más absurda o una de las más absurdas, porque nadie hubiese pensado en ese momento que iba a entrar por la puerta nada menos que ella con todo lo que lleva de guardaespaldas, tal. Bueno, pues allí lo vivimos. ¿Qué va a ser? Chema, si tuviera que utilizar estos 2 minutos, ¿qué tal compañero de viaje era mi viejo? Muy bueno, porque era muy generoso. Muy generoso. Yo he viajado con Víctor en una buena cantidad de oportunidades, incluyendo, creo que la última fue el Mundial de Alemania, ¿no? Me parece que fue la última, Sí, señor, probablemente. 2006. 2006. Sí, él fallece en el 2009. Sí, yo creo que la última vez que hicimos así una cobertura internacional fue en Alemania, pero hemos ido a Inglaterra, a un montón de lugares. Sí, sí. Yo creo que no me metí la mano en el bolsillo ninguna vez, pero ya no por no pagar y que pagara él, sino la generosidad en la antena, la generosidad en el viaje, siempre dando la cara. Habrá opiniones porque cada uno te contará como lo considere. Claro. Como lo considero yo, es el compañero ideal, porque además era un libro abierto. Cuando fuimos a un partido amistoso a Wembley, que falleció, no sé si fue, no me acuerdo, un gran jugador inglés falleció en la previa del Inglaterra-Argentina de ese partido, y estaba tu hijo, que era muy jovencito, claro, con Gustavo Vergara. Víctor Emanuel. Sí, estaba Víctor. Y arrancó el partido, o sea, la previa del partido, yo lo vi porque no tenía ningún papel, no había Google para googlear. Claro, o sea, claro. Aquello lo tenía en su cabeza. Y estuvo hablando un buen rato de ese jugador que había fallecido. No sé si era Matthew, no me acuerdo. No, ahí lo vamos a poner en el sobreimpreso. La cuestión está en que estuvo un buen rato hablando de ese jugador de su cabeza. Y ahí es donde, con tu hijo y con Gustavo Vergara, nos mirábamos como diciendo, ¿de dónde saca esto, no? Y lo sacaba de la experiencia, de la viveza del joven que empieza a aprender como una esponja a tomar el conocimiento. Y por eso cada vez que no me acuerdo de algo y busco en Google, digo, no debería estar haciéndolo. Debería tomarme la molestia de intentar acordarme. Si están disfrutando la nota, les invitamos solamente a que nos den un minuto, porque viene, les aseguro, lo mejor de esta entrevista con mi amigo, el Chema Forte, para Sucesos en Contexto. ¿Cómo dirías vos, Sucesos
Sucesos. Sucesos en contexto. A ver, puedo fingir y intentar decir sucesos, pero es que no me sale.